Tuyo es el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo el poder, derrotaste a la muerte, eres rey. Doctor José Batista, él cuando saluda te dice su excelencia. Así que su excelencia, el doctor José Batista, dice que los hijos de Dios son príncipes y a los príncipes se le dice su excelencia. Se pueden sentar. Buenas tardes, muchas gracias. Déjenme poner en contexto la presentación. Por lo regular, la técnica que uso es abundante material en la proyección para que las personas después que lo adquieran puedan seguir. Hay muchas personas que me dicen, oiga, Batista, me encantó lo que usted dijo. Y yo le pregunto, ¿cómo qué? No me acuerdo, pero estaba bueno y me encantó. Entonces yo lo que hago es que pongo eso. Tuvimos una pequeña dificultad. Yo espero que por incompatibilidad que tuve con el equipo, espero que se pueda ver bien. Tradicionalmente, nosotros hemos estado celebrando la Reforma. Yo sé que lo celebramos con un buen espíritu, pero permítame hoy hablar de la historia no contada de la Reforma. O sea, lo que hemos obviado de la Reforma. Por ahí es donde yo quiero seguir. Y por lo tanto, después nuestros hermanos arreglan lo que yo digo. ¿De acuerdo? Va a ir a ser un problema. Bien, tengo una compañera que me va a ir pasando la transparencia. Por lo regular, cuando hablo, camino. Ya voy bastante lejos en edad. Por lo tanto, hago mis cardiovasculares mientras hago la presentación. Bien, seguimos adelante. La propuesta es hacer una nueva reforma. Hay varias formas de ver la reforma. Hay la parte de historia, o sea, el contexto en que sucedió, los sucesos que sucedieron, los impactos que se produjeron. Gracias, ya la abriste. Muy bien. Del otro lado, ahí lo que vemos es un énfasis en la riqueza de información narrativa. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de esa parte histórica? La otra manera de verlo es las doctrinas en conflicto. Iglesia católica versus protestante, Lutero versus Calvino. Ahí el énfasis más bien es el poder descriptivo de los argumentos en pugna. O sea, cuán certero fue Lutero, cuán certero fue Calvino y el otro grupo. Y hay una parte que quizás hemos obviado, que es precisamente en el Concilio de Trento, donde se estableció que el problema que había que eliminar de cualquier forma de gobierno era la corrupción. Ahí le damos un A más, ¿verdad? El único A más que le podemos dar al Concilio de Trento, porque de ahí adelante lo que surgió fue lo que llamamos la contrarreforma. A mí me gustaría hablar sobre el significado contextual, actual, del alcance de la reforma. El énfasis aquí que voy a proponer es implementación y volver a relanzar la reforma. O sea, la hemos estado celebrando, pero no la hemos relanzado. Entonces, esa es la parte de la cual yo quiero hablar. Seguimos adelante. El objetivo es recuperar el sentido de la visión del concepto de Estado. Porque la parte del concepto de Estado fue la parte más importante para que el comienzo de la reforma tuviese un verdadero impacto en la naciente cultura europea de lo que llamamos reforma. Seguimos adelante, por favor. Seguimos. La primera es lo que llamamos un cambio de paradigma. Seguimos, por favor. Una de las cosas que no hemos hablado mucho y que quizás Einstein la recuperó bastante bien
La reforma no era llegar a ser hombres o mujeres de éxito, sino de valores. Acuérdense que en el día de hoy, nosotros, si graduamos a un gran experto en tecnología de comunicación y no tiene valores, hemos graduado a un hacker. Si graduamos a un gran economista y no ejerce valores, nosotros estaremos graduando a un criminal de cuello blanco. Si graduamos a un político de ciencias políticas, que yo creo que ya eso no existe, por lo menos todavía estamos dando el título, estamos graduando a un corrupto. Por lo tanto, la parte importante es pensar en esa dimensión en la reforma. Llega un momento cuando los pragmáticos pierden la eficacia. Entonces los románticos dan energía. Yo digo que no hay nadie más iluso que un pragmático en tiempo de cambio. Y eso lo podemos entender fácilmente. Hace muchos años, escribiendo el libro Un continente en busca de un libro, Daldy decía que los pueblos no votarían jamás por líderes, iban a votar para castigar a los que estaban. Felipe González en México dijo, si los políticos supieran de política y los partidos supieran de política, todas las ideologías que tuvimos estarían triunfando y todas han desaparecido. Y quizás lo que no sabemos es que la reforma, en términos de tiempo y quizás citando Vida Paralela de Plutarco, la reforma ocurre en un periodo como esto, donde todo el conocimiento estaba concentrado y había que liberar el conocimiento, pero más que el conocimiento, había que liberar la integridad que se había perdido. Por lo tanto, permítame hacer una pequeña introducción, porque la gente habla mucho de paradigma, pero habla del paradigma como que es algo que hubo un cambio, y no es cierto. Es más profundo, porque si no lo entendemos bien, no podemos nosotros responder al ambiente en que estamos viviendo. Seguimos adelante, compañera. El cambio es un movimiento continuo dentro de un mundo conocido, donde el conocimiento ayuda al progreso. Pero cuando el incremento en un mundo conocido se va tornando en transformación, y es simple, cuando el conocimiento pragmático pierde la eficacia, estamos en un cambio total de paradigma. En otras palabras, si alguno de ustedes sabe cómo criar un niño en esta época, bienvenido. Si alguno de ustedes sabe cómo tratar la depresión, bienvenido. Si alguno de ustedes sabe cómo detener las drogas, bienvenido. Si alguno de ustedes sabe cómo detener la criminalidad, bienvenido. Si alguno de ustedes sabe cómo detener la corrupción, 5 veces bienvenido. Seguimos adelante, por favor. La palabra paradigma es lo que significa un modelo. Y una vez comienza, va a establecer un proceso de pensamiento. Crea el sistema en el cual vamos a creer. Por lo tanto, no se lo digan a nadie. Hoy nadie cree en política. Provee significado, orden, control social, legal y normativa. Si alguno de ustedes cuando venían para acá o se levantó y alguien le dijo buenos días, ¿cómo está? Si algún chofer de carro le dejó cruzar a usted y no se le adelantó, entonces bienvenido. Estamos en el conocimiento real. Por último, ¿verdad? Lo que decimos del paradigma es lo siguiente: da nacimiento a una cultura. Lo que nació en la Reforma fue una cultura. Y en este momento yo quiero saber cuál es la cultura. Yo me acuerdo, caballero, cuando usted era niño, jugaba con los niños de su barrio. ¿De acuerdo? Hoy los nietos suyos juegan con los niños de Checoslovaquia, de Rusia, de todos lados a través del internet. Y esa cultura está en proceso de deterioro total. Seguimos adelante, voy rápidamente.
¿Cuándo se requiere que el paradigma se vuelva a reinterpretar? Muy simple. La Biblia dice, paraos en los caminos. Pregunta, ¿cuál es la senda antigua? Volved a caminar por ella y alcanzaráis descanso para vuestras almas. Trabajo en muchas empresas multinacionales y cada vez que llego a una me dicen, hay que cambiar para que la cosa vaya bien. Y yo siempre pregunto, amada señora, si usted llegó donde está y está bien, algo bueno hizo. Por lo tanto, cambiar por modalidad ha sido el asesinato más grande de nuestra cultura, porque hemos obviado todo lo que nosotros practicamos. Seguimos adelante, por favor. Hemos tenido, quiero aquí atacar un concepto peligroso, el concepto de posmodernidad. Y yo sé que yo me gano muchos problemas por esto. Posmodernidad significa que hubo algo moderno y que ahora hay algo más moderno. O sea, toda la historia se escapó, no. Hubo 5 elementos que incidieron en el cambio del ser humano. El primero fue el estructural, cuando comienza el verdadero concepto de política en Iona. El segundo fue después de la Reforma Protestante, cuando Isaac Newton comprende lo del movimiento, cuando se conoce el concepto de causa y efecto, es que entonces un mundo se volvió mecánico, comenzó a caminar, nació la máquina de vapor, nació la imprenta. Y aquí voy a poner un postulado. Nadie puede inventar nada fuera de la cultura en que vive. Nadie. Por lo tanto, el tercero, después que von Wagner inventó la retroalimentación que logró colocar el V2 ya a un alcance grande y que tenemos un recuerdo todos los días, y es, vive el día de hoy porque mañana puede tener un recuerdo nuevo, Norcorea. La parte importante es que luego vino la comunicación. Ahí comenzamos ya a trabajar y llegamos ya casi al final. Ya todo lo tenemos en la computadora. Tuve el privilegio de ser la primera persona en el mundo, o una de las primeras personas en el mundo que arregló un computador mecánico. Para su información, porque lo estoy combatiendo, no fue Steve, de acuerdo, no fue Windows los que inventaron la mini computación, fue Ken Olsen Digital, y trabajé en la primera mini computadora y la mini laptop del mundo. No fue Google el primer buscador, lo hicimos nosotros, se llamó Altavista. O sea que yo era ingeniero en ese entonces. Entonces, conozco bien de dónde nos movemos. Hoy día, puesto que todo ya está en la computadora, yo me comunico, yo cambié, ahora soy neurólogo, psicólogo, y me comunico con los hospitales a través de ¿qué? De la computadora. Y cuando tengo un problema, no tengo que volver a los libros. Yo me entro a Google y lo encuentro ¿qué? Todo. Estamos en la época del conocimiento, pero oigan bien lo que viene ahora. Si nosotros, oigan bien, en vez de conocer, no comenzamos a crecer interiormente, estamos al borde de destruir con todo el conocimiento todo lo que hemos hecho a través de la vida. Por lo tanto, en esta etapa es volver a ¿qué? A crecer. Y aquí es uno de los retos para la iglesia. Crecimiento no es igual a conocimiento. Y la iglesia tiene la materia ¿qué? Prima para ayudar al ser humano a ajustarse en este momento. De eso es lo que estoy tratando de decir. En otras palabras, la reforma protestante está esperando la participación de la iglesia en plenitud en todas las actividades que tenemos nosotros en este momento sobre el planeta. Aquí me detuve un poquito, voy un poquito más rápido. Sigue adelante, por favor. Nosotros pasamos de lo estructural. Tenemos las creencias que existían. No cambio, predeterminado, unitario. De esa época solamente tenemos el Coloso de Rhodes, el Partenón de Aquiles, la pirámide, las grandes iglesias. No tenemos más de ahí.
Luego, cuando pasamos a la parte mecánica, no es que no movimiento, no cambio. Sin embargo, es pulsimove, sin embargo se mueve. No era que causa y efecto, que todo está predeterminado. No, causa y efecto, y nace la ciencia pura, empírica, con esa conclusión. Luego, no es unitario. No tenemos que estar debajo del rey, debajo del yugo, pues somos ¿qué? Individuos. Ese fue el concepto tanto de Lutero como el concepto de Dante en la Divina Comedia. Pero a partir ya, ¿verdad?, que entramos en este siglo nuevo, ahora mismo, ya no es mecánico estructural, todo es ¿qué? Comunicación, ya no es cambio a movimiento, ahora todo es ¿qué? Aceleración. Ya no es simplemente de predeterminado a causa y efecto. No, ahora es ¿qué? Integración. Tenemos que estar más que integrados. Ya no es de unitario a individualismo. Ahora tenemos que trabajar ¿qué? En equipo. Por lo tanto, el diseño que hicimos pasó de monumento a máquina y ahora todo está ¿qué? En redes. El que no está en las redes no existe en el día de hoy. El que no está en las redes no existe. Por lo tanto, seguimos adelante rápido porque les quiero tocar algo. ¿Cómo medimos los cambios? Yo lo que quiero es que entendamos cómo medimos los cambios. No hay un cambio de paradigma a menos que 6 cosas no cambien alrededor nuestro. Cuando vino aquí los españoles, venían de un reino y encontraron tribu. Después de la república, después de la reforma, vino la república. Ya Argentina, no es la República Argentina, pertenece ahora al grupo del Cono Sur. Ya es una toda ¿qué? Una región. Ya no somos organización empresarial que tenemos un consejo. Después de la reforma, con Huebler vino ¿qué? La burocracia. Ahora por todo el mundo dice que tenemos que trabajar ¿qué? En equipo. Ya no es diseñar monumentos ni máquinas. Ahora es diseñar ¿qué? Redes. Ya no es liderazgo divino o héroe. Ahora mismo el líder que no sea un facilitador, perdóname esta expresión muy caribeña, está frito. La psicología era espiritual. Cuando vino causa y efecto, ¿verdad? Entonces vino a ser la psicología mecánica, Pavlov, acción, reacción, estímulo y respuesta. Pero hay la psicología ¿qué? Sistémica, y donde el ser humano es tratado no como una máquina de dar un estímulo y una respuesta, sino intégralo como ser humano en el afecto que nosotros tenemos. Si se le olvidó hasta aquí todo lo que dije, no me importa, está grabado. Seguimos adelante, por favor. Ese contexto, ¿verdad?, en que hablé, era el contexto de donde salió la reforma. Un cambio total en todas las áreas del ser humano, exactamente como estamos hoy. ¿Qué está pasando hoy? Tenemos un continente en que los bloques están fracturados, los pueblos están fracturados, la familia está fracturada. ¿De acuerdo? Totalmente contrario a la corriente que debemos ir. Seguimos adelante, por favor. El estado emocional del continente. La gente le perdió la confianza a todo. Número 1, la gente anda con una pérdida de ¿qué? De esperanza. Acuérdense que antes, cuando trabajábamos duro, creíamos que teníamos garantizado un trabajo. Cuando ahorrábamos, creíamos que teníamos asegurado un retiro. Nadie tiene nada de eso seguro. Lo que estamos viendo, creciendo en dimensión catastrófica, la depresión, la apatía, la ira y el deseo de castigo en todos los pueblos del continente. Y aquí se acaba de integrar 3 nuevas adicciones en Argentina: sexo, internet, que está ya dentro de las ¿qué? Y droga. Las 3 adicciones. Eso están saliendo los periódicos aquí, lo vi ahora cuando estaba en San Rafael. Cómo ha ido creciendo la violencia en el hogar, las violaciones a las mujeres, cómo ha ido creciendo las adicciones, cómo ha ido creciendo las drogas
a niveles sin precedentes. Hoy me reuní aquí con el director de la Comunidad Latinoamericana de Adicciones, que somos compañeros y estamos trabajando en un programa. Y me decía, Batista, la cosa está no seria, está color de hormiga. De esa hormiga mexicana bien mala. Y perdón, no porque sea mexicana. Seguimos adelante, por favor. La gente está buscando seguridad económica y emocional, un nuevo modelo de liderazgo y un futuro, ¿para qué? Para sus países. Esa es una constante. ¿Sabe lo que les quiero decir? Hay un clamor en el continente evangélico. Vuelvan a la reforma. Evangélico, el asunto no es celebrar la reforma. El asunto es hacer realidad la reforma en nuestro continente. Ese es el clamor que está saliendo de la gente. Y nosotros decimos, es que se están quejando. No se están quejando, están clamando por ustedes. Seguimos adelante, por favor. Muchos de los líderes de América Latina de hoy no miran sus países desde el punto de vista de un plan nacional para el futuro, sino más bien como un plan de partido para el presente. El plan de partido, cualquier partido, es alcanzar, mantener y evitar que el otro llegue al poder. Hay una diferencia muy grande entre lo que es Estado. El concepto de Estado es el siguiente. Un plan de Estado incluye el bienestar económico y social de la nación a largo plazo, indistintamente de quién esté ejerciendo las funciones. Evangélico, no hemos tenido un plan de Estado en América Latina. Hemos tenido un plan de ¿qué? De partidos, y creo que estamos partidos por la mitad. ¿Cuál es el reto de la reforma? La celebración de la reforma es un reto al cristiano en un continente que se despedaza por la corrupción. Existe la necesidad de entender el verdadero proyecto de cambio en el proceso de independencia de Centro, Sur y Norteamérica. ¿Cuál fue el verdadero proyecto de cambio? Seguimos adelante y quiero acelerar un poco más. América Latina está pendiente de la verdadera reforma. Celebrar la reforma, basar un enfoque religioso, minimiza lo que fue la reforma, lo minimiza. La reforma fue un cambio de paradigma que facilitó, entre otras transformaciones, un cambio cultural, transformación del pensamiento, revolución científica educativa, un nuevo modelo económico y sobre todas las cosas, una nueva forma de organización social. Seguimos adelante rápidamente. Hubo dos caminos, Martín Lutero y Juan Calvino. Lutero es el líder de la reforma protestante religiosa, pero Calvino es el responsable de la reforma protestante de la ciencia y de la reforma protestante del Estado. O sea, ¿cuál de las dos queremos abrazar de aquí en adelante? ¿En cuál no queremos quedar? ¿Celebrando la reforma protestante o trayendo otra vez a nuestro continente la reforma total de nuestra sociedad como ocurrió? Creo que ahí hay, no sé, mi compañera que me ayuda, ahí está el link que puse. Este es caballero, que voy a ponerlo ahora, es Arturo Pérez Reverte, miembro de la Real Academia de la Lengua, uno de los escritores más pródigos de este momento. Él explica mejor que yo lo que fue la reforma. Dámele un par de minutos, si se puede. ¿Lo sube? Nosotros estamos equivocados. Bueno, ¿y España? ¿Qué pasa con este país? Dices tú que nos equivocamos de Dios en Trento y que en vez de elegir el Dios luterano y de los protestantes, elegimos el Dios de Trento, de la Contrarreforma, y que ahí iniciamos ya un camino que nos ha venido llevando, en fin, fuera de las corrientes dominantes en el mundo. Estoy convencido de ello. A medida, yo soy lector de historia, sobre todo, es lo que más leo, y con los años es lo que más leo. Y bueno, y además soy español, lúcido, he viajado, tengo una biblioteca razonable, miro hacia atrás y pues te da un punto. Razonable, ¿no? Tienes 26.000 libros. 30.000 libros, 30.000, pero bueno. Razonable, seguimos. 26.000 fue la última vez. Y bueno, pero quiero decir que
Y yo estoy convencido de que España hemos tenido dos momentos en los cuales hemos perdido el tren de la historia. En Trento, apostamos por un Dios diferente, y en la Guerra de la Independencia luchamos contra el enemigo equivocado. Son nuestros dos grandes pecados históricos. En Trento, porque resulta que cuando aparece un Dios moderno que dice, bueno, pues tú negocia, trabaja, sé ciudadano honrado, haz negocios y Dios te ve con buenos ojos, bueno, y crea ese mundo, ese mundo, digamos, mirando al futuro, que ha hecho sí posible en los países del norte, ¿no? Aquí seguimos todavía cerrados, nos quedamos con ese Dios oscuro, reaccionario, delata al vecino que no es buen cristiano, denuncia la Inquisición aquel tal, escucha el cura en el púlpito, hijos míos, yo, ese tipo de sociedad, ¿no? Entonces, ese Dios oscuro y reaccionario con el que nos quedamos en Trento marcó, ese Dios y sus ministros marcaron una sociedad. Sí, una sociedad, y además los que eligieron el otro Dios aprendieron a leer, porque tenían que leer la Biblia. La Biblia, claro. Mientras que nosotros no. Arrastramos un analfabetismo durante mucho tiempo y ellos se alfabetizaron enseguida. Aquí lo hacía el sacerdote. Bien. O seguimos el Dios de la reforma, ¿de acuerdo? O seguimos el Dios de la transformación. Porque la reforma, en la forma de transformación, se quedó atrás. Un intento, y es el que le quiero correr más rápido, todo lo demás ustedes lo van a ver en el libro, ¿de acuerdo? Estoy solamente dando unas pinceladas. Por favor, la próxima. El concepto religioso sigue en menor grado hasta el día de hoy. Esto se debe a que la Iglesia Evangélica Latina, en su mayoría, no consideraba la participación política. Acuérdense mi concepto de Estado, no política, sino de qué. De Estado, ¿de acuerdo? Seguimos adelante, por favor. La reforma protestante ha sido vista en el continente como una apertura religiosa, pero no como una idea de transformación de la sociedad. No conozco ninguna iglesia evangélica latina, en América Latina, que diga, vamos a transformar este barrio. Vamos a ganarlo y a meterlo en la iglesia. Pero transformarlo, no hay ese plan. No conozco en América Latina, y gracias a Dios que aquí se está dando en Argentina en menor grado, no conozco ningún pueblo de América Latina donde las iglesias evangélicas se hayan unido y hayan sacado un plan para alcanzar ese pueblo en los próximos 20 años. Si existe algún plan, déjenmelo saber, me gustaría. En otras palabras, no hemos tenido una visión que transformadora. Y acuérdense que yo soy evangélico, por amor de Dios. Seguimos adelante. Sí, tenemos buenos aspectos de la reforma, ¿verdad? Son la transformación de Estado, la transformación de la ciencia. Nos ha gustado la transformación de la ciencia, no me he quedado ahí. Pero el impacto verdadero de la reforma fue una espiritualidad práctica. Una espiritualidad práctica. Es una espiritualidad en la cual la educación y la conducta social van de la mano. Llevo más de 30 años diciendo que toda iglesia debe tener una escuela al lado. Toda iglesia debe tener una escuela al lado. Si nosotros queremos sembrar. Seguimos adelante rápido. Voy a pasar esa porque todo el mundo la conoce. Y sobre todo porque nuestro compañero acaba de escribir un libro sobre la Reforma, Alves, uno de los mejores libros del punto de vista histórico de la Reforma, ¿verdad? Solamente quiero anotar que historiadores famosos nos hablaron de esa parte de la historia. Seguimos adelante, por favor. Algo que yo no sé cuántos hijos de cristianos saben esto, que todos los inventos que transformaron la vida de hoy la hicieron protestantes, y que hoy el 90% de los patentes que se inscriben son protestantes y 20% de esos son judíos. Los hijos de nosotros no saben quiénes somos. Los hijos de nosotros no saben que fuimos hechos para investigar y transformar al mundo. Educamos a los hijos para que sean ingenieros, médicos profesionales, pero no educamos a los hijos para ser ciudadanos de un nuevo reino.
Por lo tanto, esos son los problemas que estamos teniendo nosotros en este momento con la reforma. Seguimos hacia adelante, por favor. La reforma del Estado. Yo quiero, en estos minutos que me quedan, que miremos al mundo como Dios lo ve, no como la religión lo ve. ¿De acuerdo? Seguimos rápido. Primero, los 3 principios con los que estoy operando son simples. Yo estoy trabajando con la niñez. Mi último mensaje multitudinario con 18,000 personas fue en Neuquén aquí. Dije, jamás vuelvo a predicar. Predicando lleno de gente y los niños afuera. Decidí dedicar mi vida a la niñez y ya he escrito y en eso estoy trabajando con cómo volver a reeducar. En la segunda área donde yo estoy es en el área de que nadie gobierna. El Señor sigue siendo el Señor de las naciones. Por lo tanto, toda autoridad es que es delegada. Y el tercero es que a menos que la familia no esté consciente de esto, no habrá cambio. Acuérdense que en Pentecostés, se lo digo desde ahora, solamente hay 3 mensajes y vuelve y lea su Biblia. Los niños tendrán visiones. Los viejos seguirán sueños de cambio. La familia será bendecida y las naciones serán alcanzadas. Esos son nuestros 3 principios de operación. Acuérdense que la mayoría de los que estamos aquí no lo vamos a ver. ¿Se acuerda lo que hacía el pueblo de Israel? Que cada vez que se paraba el pueblo, contaban a los niños de 0 a 20 años para ver con qué se contaba. ¿Para qué? Para el futuro. Estamos contando a los niños en la escuela, en la casa, a ver cuántos nos quedan para el futuro. Seguimos adelante, por favor, rápidamente. Isaías 33:22 fija el concepto del Estado moderno. Dios es nuestro rey, poder ejecutivo. Dios es nuestro legislador, poder legislativo. Y Dios es nuestro juez, poder ¿qué? Judicial. ¿Sabes qué, mi compañero? El Estado está contenido en Dios. Por lo tanto, cuando toda autoridad delegada, Dios la delega en la asunción de que el Estado se organiza bajo el poder ejecutivo, cuyo valor es integridad, poder legislativo, cuyo valor es la dignidad de la vida, y poder judicial, cuyo valor es la libertad. Decía Margaret Thatcher, déjamelo ahí un segundito nada más, decía Margaret Thatcher, no olvidemos nunca esta verdad fundamental: el Estado tiene más dinero, no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus ahorros, aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese alguien eres ¿quién? Eres tú. Por lo tanto, cuando no hay administración basada en ese concepto de Estado moderno, de acuerdo, siga adelante por favor, que más tarde, y aquí quiero que haga tu dedo ciencia política, te dicen que Montesquieu fue el autor del Estado moderno, cuando cientos de años ya Isaías lo decía. Te dice que Montesquieu era el del Estado moderno, cuando ya John Locke lo había dicho en 1688. Y Montesquieu nació un año después que John Locke sacó la diferencia del Estado. Vayan y busquen los libros de ciencia política para que ustedes vean lo que le van a decir. Es que el rey tiene autoridad delegada a través de la Constitución, a través del Tribunal Supremo, a través de los poderes, porque solamente hay paz donde la justicia y la paz se encuentran. Si no hay paz, es porque no hay ¿qué? Justicia. Por lo tanto, vuelvo otra vez, nadie inventó el concepto de Estado, es la Biblia que lo pone. Y fue a partir de la reforma que entonces se siguió rápido, porque el Estado, Dios es nuestro rey, Dios es fiel, Dios es ¿qué? Íntegro. Cuando el que dice que gobierna no es íntegro, el país se llena de corrupción. Porque nuestro rey, el Señor, el legislador, es dignidad. ¿Legisla para qué? Para
la continuación de la vida. Por lo tanto, cuando no tenemos gente ahí, pues está bien, la preferencia sexual es otra forma de género. Y oigan bien, mucho cuidado, José Batista respeta la dignidad de todo ¿qué? Ser humano. Lo único que José Batista no dice, que nadie me puede imponer a mí lo que ya la ley impuso. Es la dignidad de ¿qué? Del ser humano, para que yo respete que alguien quiera tener un juguete solamente para satisfacerse, pudiendo haber tenido, no el juguete, el verdadero juguete. Dios es nuestro juez, el poder ¿qué? Judicial, es la libertad. Si se le olvidó todo, el doctor Batista dice que los 3 valores de la sociedad deben ser integridad, dignidad y ¿qué? Libertad. Y eso tenemos que comenzar a enseñarlo a los niños, desde niños. No podemos esperar que sean grandes para que adopten una ideología política. Esto no es ideología política. Esto es ideología fundamental de la existencia humana. Sigue, no voy a tocar la de Platón, sigue adelante. El poder legislativo, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho a la no codependencia, es el derecho al desarrollo, el derecho a la protección y es el derecho a ser anciano. Si yo entregué mi vida por una nación, yo no puedo llegar anciano viviendo de la caridad pública, de que nadie quiera tomar viaje conmigo. La próxima es que el poder ejecutivo, el ser humano tiene derecho al trabajo. El trabajo no es nada que nadie me da. Tiene derecho a la riqueza, tiene derecho a los servicios. Yo en Puerto Rico voy a un centro público para que me atienda un servidor público y él se queda mirándome como te estoy haciendo un gran favor con atenderte. Derecho al comercio, derecho al retiro, derecho a la justicia, derecho a la libertad, con responsabilidad moral, emocional y espiritual, porque tenemos derecho a la libertad por privilegio de posición social en la que estamos. Derecho al trato físico, derecho nuevo ahora, que dicen que es nuevo el derecho al migrante. No, señor, en la Biblia dice que hay 3 áreas que debemos cubrir: al huérfano, a la viuda y al extranjero. Así que trátenme bien. Seguimos adelante rápido para ir terminando. ¿Cuál fue la reforma América Latina? Yo quiero que identifiquen el verdadero proyecto que quedó trunco en América Latina. Seguimos adelante y lo voy a decir más rápido. La reforma protestante dejó un profundo deseo de justicia y progreso. Nuestro continente, muchos países, se debate entre la corrupción, la anarquía política y otros males. El desarrollo económico no ha sido igual a bienestar social. Es un compañero aquí que está estudiando economía y quiere estudiar ciencia política. Yo les digo que lo primero que tienen que corregir los economistas son las aberraciones económicas de medir el bienestar de un Estado. Te dicen que un país está bien cuando el per cápita, producto del producto bruto y la cantidad de población está en el nivel máximo. ¡Qué brutos son! Un país está bien cuando el producto bruto económico es interno, porque la mayoría ya es externo. Y cuando ese producto bruto es interno, solamente se mide el bienestar social por el tamaño de la clase media. Porque el que sube la clase media, ese el pobre que va subiendo. Ya después te lo daré. Son todas las nuevas teorías económicas que estamos desarrollando si nosotros queremos verdaderamente hacer un cambio. Voy rápido. Después de la declaración del Bill of Rights inglés, vino el preámbulo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que Francisco Miranda se llevó a Francia y después Francia lo copia como de ellos y lo pone como derecho del hombre. Esos derechos del hombre están en la Carta de Independencia procesada por Thomas Jefferson. Y antes que Thomas Jefferson, el pastor presbiteriano Frankenberg creó el concepto del nuevo Estado basado en el Estado protestante. Seguimos adelante, por favor. En el siglo XVIII, el prócer venezolano Francisco de Miranda se fue a Inglaterra, se casó con una muchacha protestante,
Andrés Bello también se casó con una muchacha protestante. Ellos y se llevaron a Bolívar y después llegó San Martín, para su información. Y ellos caminaron por toda Europa y llegaron a esta conclusión, que solo los pueblos que adoptaron la reforma constitucional protestante progresaron. Todos los pueblos. Más tarde fue Weber, el padre de lo que nosotros llamamos sociología moderna, y dijo exactamente lo mismo. Suiza no tiene hierro, Suiza no tiene petróleo, Suiza no tiene de nada y fabrica los instrumentos más modernos del mundo, como fue la relojería suiza. Esa es la inspiración del protestantismo. Seguimos adelante, por favor. Basta dar una lectura a Alexis de Tocqueville en La democracia. Fue mandado por el Departamento de Salud para que viera el primer intento en Latinoamérica de establecer un programa de esta naturaleza. Pero da tristeza. Yo vivo en Puerto Rico. Somos casi el 60% cristianos y estamos entre los mayores consumidores de droga y entre los mayores corruptos. Guatemala, puedo decir sin miedo, que el no haber interpretado las señales de los tiempos correctamente, hemos crecido como evangélicos, pero ninguna influencia sobre la sociedad. Y lo que hemos hecho últimamente es unirnos a todo el que quiera castigar al que está para que salga, y muchas veces sin saber para dónde vamos. Es la tristeza de hoy. Rápidamente, sigue adelante, no quiero tomar esa. La ideología del futuro fueron Francisco de Miranda, José de San Martín, Simón Bolívar. Para su información, no importa lo que Maduro diga, no fue Simón Bolívar el creador de la Gran Colombia. Fue entre San Martín y Miranda los que crearon el concepto de la Gran Colombia y de la unidad de Sudamérica. En la acción estaba Bolívar, fundamento constitucional legal. Nariño tradujo lo que fue en primer lugar la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que después se reforma en la Constitución y la traduce. Para su información, ¿cuántos de ustedes saben cuál fue la primera constitución de América Latina? Si no la saben, no quiero que me levanten la mano, por favor. Se llama Constitución de Cartagena y comienza con los textos bíblicos. La primera constitución para América Latina tenía textos bíblicos. Seguimos. Francisco de Miranda, sus amigos fueron George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Thomas Paine. Y no estoy defendiendo aquí a Estados Unidos, mucho cuidado. Yo estoy defendiendo una estructura inicial ¿de qué? De gobierno basada en el concepto de Estado ¿qué? Protestante. Seguimos adelante, por favor. Simón Bolívar, y me lamento mucho porque estaba escuchando a Maduro esta semana hablar, y citó a Bolívar diciendo que el objeto de la sociedad es la felicidad común y los gobiernos han sido constituidos para asegurar al hombre en ella. Estos derechos son libertad, la igualdad, propiedad y la seguridad. ¿Sabe dónde está eso que dijo Bolívar? En la Declaración de Independencia de Thomas Jefferson. La idea era crear en Latinoamérica no algo unido necesariamente a Estados Unidos, pero era ir a la fuente ¿qué? Protestante, para buscar ese asidero. Y ellos encontraron que América Latina prosperaba si nosotros hacíamos la separación ¿de qué? De Estado. Por lo tanto, cuando las Naciones Unidas en 1948 nos robaron los derechos humanos, los derechos humanos nacieron en la iglesia protestante. Nacen de esos tres tipos. Rápido, para ir adelantando, ya me estoy pasando un poco. Bello se puso a estudiar todas las teorías económicas de Europa. Todas. Por eso, con perdón de Milton Friedman y los Chicago Boys, que me desarrollaron a Chile, no necesariamente fueron los Chicago Boys, fue la universidad creada por Bello la que comenzó a impulsar en Chile el concepto de entrepreneur, emprendedor, por los conceptos mercantiles. Seguimos adelante, por favor. En esa época, amado,
habían 3 tipos de logias. Eso es importante porque a los argentinos le pusieron la cabeza que San Martín era masón. A punto de decirle que no. Le voy a decir por qué no. La logia, habían 3 logias, la escocesa, la francesa y la católica. Y la logia Lautaro, de acuerdo, fue creada por San Martín como un grupo de conspiración para crear Estado moderno en Latinoamérica. Sigo adelante. Bartolomé Mistre, su presidente, escribió: la logia Lautaro no formaba parte de la masonería. Domingo Fernando Sarmiento la negó. ¡Ay, qué bueno que menciona a Domingo Fernando Sarmiento! ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de las maestras de Sarmiento? Qué bueno, pero a la que no han oído hablar, Sarmiento, que no era protestante y sí era masón, mandó a buscar las maestras para que creara aquí en Argentina la Escuela Normal de Argentina. El inicio del sistema educativo organizado de Argentina tuvo como base lo que se llamó la segunda etapa de la Reforma Protestante, porque en Estados Unidos Harvard, Yale, Cornell eran seminarios evangélicos, no eran universidades. En la revista masónica, ¿verdad?, de 1973, la logia Lautaro no estaba ni en lo que se llama la Parfaite Amitié de Bruselas, tampoco estaba reconocida. Sigue adelante, por favor. La parte importante, el historiador de ustedes, Fermín Chávez, dice lo siguiente: quienes participaban realmente en la masonería era aquellos que estaban al servicio de la Gran Logia de Londres. San Martín, curiosamente, no aparece en ninguna documentación. La Sociedad de Caballeros Racionales de Cádiz, en la cual participaba San Martín, se crea para impulsar el progreso de todos los americanos, el regreso, que vivían en Europa especialmente. Y aquí decían claro, el fin de la logia Lautaro, en la que participaba San Martín, era muy claro: ordenar bien el gobierno y orientarlo hacia ¿qué? Emancipación. El programa de esos 4 hombres era: necesitaban en América Latina traer, no la reforma, traer el espíritu de la reforma que transformaría naciones. Sigo adelante, me quedo ahí. Yo quiero que usted lea esa cita bastante bien. Voy a pedir por primera vez, estoy terminando, por amor de Dios, me ayudan y la leen en voz alta. 1, 2 y 3. Y llegó la iglesia presbiteriana con el fin de que comenzara a trabajar preparando líderes para poder crear algo nuevo. Y la iglesia presbiteriana hizo lo que hicieron todas las iglesias. Se sentaron hacia el templo, hacia el concilio y se olvidaron de sus naciones. Si se le olvidó hasta aquí el disparate, no me importa. Voy a terminar. Bolívar escribió: he arado 20 años y no he sacado ¿qué? Más que pocos resultados. La América Latina es ingobernable para nosotros. El que sirve a una revolución hará en el mal. La única cosa que se puede hacer en América Latina, por lo menos Venezuela está pasando, es emigrar. Ese país, la Gran Colombia, luego de fragmentado entre Colombia, Venezuela y Ecuador, caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelo casi imperceptible de todos los colores, devorado por todos los crímenes, extinguido por toda la ferocidad. Los europeos no se dignarán volvernos a conquistar. Próximo, rápido. Voy 2, 3 transparencias más. Sigue adelante, por favor. ¿Cuál fue el problema? Muy simple.
no se puede cambiar un modelo sin la visión trascendente del mismo. En una base cultural ajena a los valores que sirven de fundamento, imposibilita la transformación. Pero y ahora que en todos los países lo mínimo que somos un 10%. Y cuando a mí me dicen, por ejemplo, que en Venezuela, me acuerdo cuando el presidente, hice el último plan estratégico del presidente Carlos Andrés Pérez y le anuncié su muerte. Y me acuerdo cuando Lewis Pérez en el CEN me dijo, doctor, yo le dije, quiero que me ponga un cristiano ahí, por favor. José González conoce bien esta historia. Y él me dijo, ¿para qué tú lo quieres? Para que los cristianos vayan impulsando. Y él me dijo, mire, doctor, déjeme decirle algo. Supóngase que Venezuela son 10 millones de habitantes. Y ustedes son el 20%, son 2 millones. Pero escuche bien usted, doctor, lo que le voy a decir. Es mentira. Los cristianos no inscriben los niños. Ustedes no son 2 millones de 10. Ustedes son 2 millones de 6. Ustedes son casi la tercera parte. Pero eso es mentira. Aquí estamos divididos entre el más y el otro. ¿Y sabes qué? Si ustedes tienen 2 millones, ustedes son más grandes que todos los partidos que tenemos. Pero ¿sabe? Ustedes ni se unen. Ustedes no tienen visión de nación. Ustedes no tienen visión de futuro. Y nosotros lo que estamos haciendo es utilizándolo a ustedes para que nos ayuden a seguir. Aunque yo les dije, pero esta vez no te van a seguir. Si se lo olvidó otra vez, vuelvo y digo, nosotros podemos cambiar la mayoría de los países del continente latinoamericano. Den un aplauso al Señor. Terminé. Pásame la última para ir. Sigue para adelante. 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 Quédate ahí. Atrás. Vuelve atrás. Me voy a quedar ahí. La reforma protestante, esbozada por 3 elementos: cambio de Estado, cambio de la familia y crear una nueva generación. Mirando en todo esto que se quedó trunco, que después te lo van a leer a profundidad, no tengo el tiempo para volar sobre ello. Primera estrategia de la iglesia es la familia. Volver a unir la familia, ¿de acuerdo? Volver a unir la familia. Segunda estrategia de la iglesia es tomar la educación de los niños. Es la segunda estrategia de la iglesia, tomar la educación de los niños. Si ve la escuela pública, la iglesia tiene que tener una metodología de cómo formar ciudadanos. Tercero, necesitamos muchos creyentes en todos los congresos de Latinoamérica. Porque en el congreso es que se bate la ley. Y ahora mismo, escuchen bien, el mercado lo rige la Organización Mundial de Comercio. La moneda la rige el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. La educación la rige la UNESCO. La aceptación de todo lo que baje a través de las escuelas lo rige también lo que llamamos la UNESCO y los derechos humanos. Nosotros no tenemos autoridad nada más que para poner el sello. Necesitamos cantidad de cristianos. Que los pastores no se metan en eso, pastores. Preparen gente para que ellos lo hagan. La próxima, necesitamos la justicia. Necesitamos muchachos estudiando derecho como nunca, ¿de acuerdo? Para que no terminemos torcidos. Y los padres tienen que comenzar a decirle a los hijos, no te quiero como profesional, te quiero como emprendedor. Te quiero creando cosas, te quiero creando cosas, te quiero inventando cosas. De hecho, el material que usamos nosotros, no le preguntamos a ningún niño en la escuela de lo que leíste, que aprendiste. Es lo más absurdo que hay. Nosotros le preguntamos de lo que leíste, ¿qué ideas te surgieron? No me digas lo que aprendiste del libro. Dime, ¿qué ideas te surgieron del libro? La segunda pregunta no es, escribe una tesina. No, hombre, no. Le decimos, ¿sabe? Dime qué vas a hacer con eso.
No que me escriba. Yo me gradué doctor, escribiendo no sé cuántas tesinas en los doctorados que tengo. Y cada vez que llevaba mi tesina o mi tesis, el profesor la revisaba y me decía, ¿y dónde leíste esto? Digo, yo que lo saqué. No, llévatelo, tiene que estar documentado. Y yo me gradué citando a todo el mundo y tengo doctorado. Próximo. Dale atrás, por favor, rápido. Tenemos que combatir la ¿qué? La corrupción. Tenemos que ayudar a devolver la ¿qué? La confianza. Tenemos que hacer la reforma del Estado basado ¿qué? En valores. Y cada iglesia tiene que tener un verdadero ¿qué? Plan educativo para crear ciudadanos, no simplemente miembros. Dale dos más y con esa terminé. Muchas gracias. Ahí me quedo. Urge modificar el currículum de los seminarios. Urge, porque tenemos la iglesia llena de doctores, abogados, políticos y de todo, y él lo único que le sabe decir, ora como hizo Moisés para que venza al enemigo. Pero Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y ahora me miran, Batista, donde dice en la Biblia, esfuérzate y sé valiente, que yo seré contigo. Esfuérzate y sé valiente, que yo seré contigo. Creación de escuelas con currículum de valores, donde en un colegio cristiano los valores sean iguales a las matemáticas. Tercero, Centro de Investigación Tecnológica y Patente para niños, adolescentes y ¿qué? Y jóvenes. El nieto mío le declararon desorden de atención con hiperactividad y problemas de aprendizaje. Y yo lo que hice fue, no creo en ese disparate. Tenemos niños ansiosos, acorralados, maestros sin paciencia y padres corajudos. ¿Usted nunca ha visto un padre cristiano corregir a un niño? ¿Nunca lo ha visto? Te dije que te estoy tranquilo. Se sigue molestando. Te lo estoy guardando. El niño dice, estás loco, estás loca. Me quiere corregir, no por lo que hago, sino por lo que no tiene control de sus emociones. Tenemos que construir universidades especializadas ¿qué? En liderazgo. El concepto de líder no ¿qué? Ya no existe. Tenemos que volver a buscar y a ir a la Santa Cena del Señor para encontrar los tres únicos principios que tiene un líder. Servir. El que no sirve, no sirve. Si no sirve, porque no sirve. Si no sirve, porque no sirve, tampoco sirve. Tenemos que decirle al líder que el asunto no es tener puesto, el asunto es tener humildad. Tenemos que decirle a los líderes que el asunto no es acaparar riqueza, el asunto es repartir los que tenemos. Esa es la parte. Tenemos que buscar jóvenes estudiando, ya dije, leyes y ministerio. Y necesitamos de aquí en adelante programas evangelísticos por ciudades hasta que se sature lo último de los bloques de hielo del sur de Argentina. En otras palabras, tenemos que comenzar y tenemos que tener centro de desarrollo ¿qué? Familiar, donde a cualquier hora las parejas de cualquier lado puedan ¿qué? Venir. Si queremos hacer una verdadera revolución, tenemos que meter a nuestros jóvenes en los deportes. Si se le olvidó todo, no me importa. Porque de aquí en adelante, si vamos a celebrar la próxima reforma, yo quisiera oír la celebración diciendo, en Neuquén tenemos tantas escuelas, tantos centros deportivos, hemos atendido tantas familias y tenemos tanto controlado el Senado. Entonces yo celebraría la reforma. Pero aquí estamos celebrando la reforma. Esto sí está malo. Esto es un problema. No sabemos qué vamos a hacer. No. Para eso vino Pentecostés. Pentecostés solamente vino para una cosa: criar unos niños para el futuro. Unir a una familia para el presente y ganar las naciones para presentárselas a Cristo en su venida.
Dios me lo bendiga, Dios los guarde. A 500 años de la Reforma Protestante, el evento más importante desde el nacimiento de la Iglesia, Editorial Peniel presenta Hacia una nueva reforma. Un reto al cristiano en el mundo actual. Editorial Peniel. Libros para siempre. Conmemorando los 500 años de la Reforma Protestante y volviendo a los fundamentos sobre el cual se asienta nuestra comprensión de la fe cristiana, Editorial Peniel presenta la Biblia de Estudio Nueva Reforma. Hacia una nueva reforma donde la Iglesia manifieste el poder del libro de los Hechos. Para más información visita www.bibliareforma.com.